Tienes toda la razón. La decadencia ha producido nuestra política. La decadencia debe entenderse y las estadísticas están ahí para demostrarlo, en que los últimos 40 años han visto una redistribución dramática de la riqueza y los ingresos en los Estados Unidos, desde la base y la clase media hacia la cima y particularmente hacia la cima más alta, la cima espectacular de los Elon Musk y Bezos. Bezos que ha tomado Venecia para su boda este fin de semana y todo eso. Pero las principales víctimas, y esto es importante, fueron los trabajadores manufactureros blancos, varones y sindicalizados. Ese subgrupo, un subgrupo muy grande, ha sido realmente devastado. Las fábricas han desaparecido, la desindustrialización aquí es notable y nadie los ayudó. Nadie siquiera habló de ello. Estábamos todos atrapados en la celebración de la costa este y la costa oeste de la globalización neoliberal de libre comercio que primero los republicanos, pero luego los demócratas con igual entusiasmo abrazaron como un compromiso maravilloso, necesario y permanente de los Estados Unidos. Produjo una especie peculiar de, casi se podría decir, tortura, una tortura política, porque le estás diciendo a decenas de millones de trabajadores estadounidenses blancos, varones y sindicalizados que la economía está en una forma maravillosa, que es muy saludable, que está creciendo, que el PIB está creciendo, que el mercado de valores está en auge y que el único problema eres tú. El único problema eres tú. Y entonces no es un problema económico, no hay nada malo con el capitalismo. Tú fallaste, no tienes las habilidades correctas, no tienes la experiencia laboral adecuada, no tienes la actitud correcta, no tienes la disciplina correcta, sea lo que sea, todo es culpa tuya. Así que siéntete muy mal contigo mismo y ve a emborracharte. Y si eres más joven, ve a inyectarte un opioide y suicídate. Lo que un número enorme de estadounidenses ha estado haciendo, 100,000 al año, destruyéndose con opioides. Es una historia notable. En esta situación, el político demagogo, por ejemplo, el señor Trump y otros como él, ve correctamente una oportunidad maravillosa. Hay una parte enorme de la población que está muy enfadada, muy amargada, muy hostil, muy llena de la rabia de un circuito destruido. No pueden ganarse la vida, sus hijos no tienen perspectivas de nada. En su comunidad, la mitad de las tiendas de la ciudad están tapiadas porque han quebrado. El gobierno del estado no tiene dinero y por lo tanto no puede ni los ayuda, etc. Y mientras tanto, durante los últimos 15, 20, incluso 30 años, hemos tenido dos movimientos interesantes. El movimiento de las personas negras y de color que no quieren ser ciudadanos de segunda clase, como siempre lo han sido, y el de las mujeres que no quieren ser ciudadanas de segunda clase, como siempre lo han sido. Y así el demagogo une estos elementos de manera muy creativa. Se dirige al trabajador de fábrica blanco y varón y le dice: eres la víctima de lo que esos políticos de élite, en su mayoría demócratas, han estado haciendo, complaciendo a las mujeres, complaciendo a los negros y a la gente de color, dándoles preferencias como el movimiento de diversidad, etcétera, etcétera. Y su peor crimen es traer inmigrantes para que voten por ellos, para que puedan seguir favoreciendo a todos los demás a costa tuya. Esto fue una genialidad. Hay que quitarse el sombrero, porque si vas a hacer un análisis político, esta es la forma de hacerlo. Y ahí entra el señor Trump. ¿Y qué hace? Mezcla el fundamentalismo cristiano, que es lo que son estos hombres blancos, la supremacía blanca, que es lo que acecha en el trasfondo de esa población de todos modos, y lo enfoca contra personas que no pueden votar en su contra. Los inmigrantes no tienen el voto.
Las únicas personas a las que no puede ganar con este sistema son las mujeres, y ellas votaron en su contra en las últimas elecciones en relación con otros grupos. Esa es nuestra situación, y la demonización y el uso del inmigrante como chivo expiatorio es una locura total, a menos que entiendas cuál es su función. Quiero decir, Estados Unidos es una economía de 330 millones de personas. Los inmigrantes indocumentados aquí son 10, quizás 12 millones. Eso es todo. Y trabajan muy duro. Su tasa de criminalidad es menor que la de los estadounidenses nativos. No encajan en el estereotipo en absoluto. No tienen el poder, no podrían de ninguna manera explicar las dificultades de Estados Unidos, pero son útiles. ¿Por qué? Porque apelan al sufrimiento de esos trabajadores de fábrica blancos, varones y sindicalizados, y evitan cuidadosamente cualquier culpa en absoluto a la clase empresarial. Bueno, yo esperaría, usando los imperios anteriores, y por supuesto, cada uno de ellos, griego, romano, persa, otomano, británico, el que quieras, todos tuvieron su ascenso, y luego todos alcanzaron su apogeo, y luego todos decayeron, y puede tomar mucho o poco tiempo, puede ser uniforme o desigual, mayormente desigual. Pero una de las cosas que muy a menudo lo ha caracterizado ha sido que el imperio, en su apogeo, se convierte en un objeto de envidia, un objeto de celos, un modelo a replicar de buenas o malas maneras, o ambas, y que las fuerzas en otros lugares, por la propia naturaleza desigual del desarrollo humano y del desarrollo económico, algo, por cierto, que fue una proposición central de la obra de Marx. Ese desarrollo desigual significa que un imperio caerá, y o bien surgirá otro, o tendrás algún tipo de coexistencia multinacional mientras exista el Estado-nación, algún tipo de coexistencia multinacional, digamos. No hemos sido muy buenos en la parte de la coexistencia multinacional, por lo que tendemos a tener un imperio que asciende y se convierte en el siguiente. Y en ese proceso de declive de uno y ascenso de otro, nada es más común que dos cosas. Uno, la gente en el imperio en declive niega que eso esté sucediendo. A menudo, y por ejemplo aquí en los Estados Unidos ahora mismo, es impensable para millones de personas, independientemente de en qué más puedan estar de acuerdo o en desacuerdo, el colapso del imperio estadounidense no se plantea. Te doy un ejemplo. En noviembre pasado, cuando tuvimos nuestras elecciones presidenciales, ni el señor Trump, ni el señor Biden, ni la señora Harris dijeron una sola palabra sobre un imperio en declive. Eso no existe en esos partidos políticos. No se puede escribir ningún discurso que se refiera a ello. Es un tema tabú. Y lo segundo que es muy común es el esfuerzo realizado por el imperio en declive para posponer o retrasar su mayor declive y para hacerlo impidiendo el ascenso de lo que sea que venga después, un acuerdo multinacional o un nuevo imperio o una situación ambigua sobre cuál de los dos surgirá. Y eso creo que es lo que están viendo, a mi juicio. Sí, bueno, creo que el contraste es tan marcado ahora como creo que lo ha sido siempre. Déjame darte algunos ejemplos. Soy profesor. He sido profesor en el sistema universitario estadounidense toda mi vida adulta. Cuando empecé, la mayoría de mis estudiantes que obtenían un doctorado, que es la credencial más alta que damos, pasaban a convertirse en académicos por derecho propio. Se convertían en profesores en otras universidades. Ahora, la mayoría de mis estudiantes, y todavía enseño, no pueden encontrar trabajos académicos, o si lo hacen, son inadecuados.
no pagan suficiente dinero para vivir, así que combinarán un trabajo académico a tiempo parcial, enseñando un par de cursos con un trabajo no académico para poder alimentar a la familia, para literalmente sobrevivir. Muy marcado. Cerramos universidades aquí en Estados Unidos. De vez en cuando me veo asediado por exalumnos que han sido profesores durante algunos años y la universidad donde están ha cerrado y necesitan que les ayude a encontrar otro puesto escribiendo cartas de recomendación y todas las cosas habituales que hacemos en esta sociedad. Así que sí. Y mira al señor Elon Musk, traído simplemente para despedir a decenas de miles de personas en todo tipo de agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Educación, los departamentos de construcción de infraestructura de todo tipo. Esto no es asequible, se dice. No es asequible, dado el hecho de que tenemos prioridades que incluyen lo militar. La parte del presupuesto, por ejemplo, que se está decidiendo ahora mismo en el Senado de los Estados Unidos, la parte del presupuesto que va a la defensa es aproximadamente 100,000 millones de dólares más que el año pasado. Así que esa es una prioridad. Al mismo tiempo, nuestro gobierno tiene déficits de 2 a 3 billones de dólares por año. Es una prioridad seria reducir eso. El resultado, economizar en cada programa social que existe. Y eso incluye salud, educación, lo que sea, todo se está recortando. Y esto se explica como algo requerido por la realidad económica. No huyen de eso. Es requerido por la realidad económica de una deuda nacional que ahora es el 130% del PIB por el nivel de déficits en el que nos encontramos. Y así, sí, todo lo que dices no se está contextualizando como un problema de un imperio en declive. No. El tabú en contra de eso significa que nunca se explica en esos términos. En cambio, se explica como los requisitos específicos del momento histórico. Y por cierto, no es que sea la causa principal, pero una de las cosas que hace útil el ataque a Irán es que refuerza los peligros militares, los requisitos militares del momento. Se señalará para callar a cualquiera que cuestione la cantidad de dinero que se está transfiriendo al ejército y quitándoselo a la infraestructura y a lo que la gente necesita. Será el esfuerzo político número 1 del Partido Demócrata en los próximos 18 meses hasta las próximas elecciones. Absolutamente. Quiero decir, el ascenso de Gran Bretaña es el ascenso de todo el concepto de libre comercio. El esfuerzo interminable, comenzando contigo, con David Ricardo, sino antes, para demostrar cómo se puede conceptualizar la economía en la que el libre comercio es la mejor política para todos. Recuerdo tengo mi doctorado en economía, así que estoy sentado en las aulas y soy producto de la educación de élite estadounidense, así que estuve en Harvard, Stanford y Yale, posiblemente las 3 mejores universidades del país. Y mis profesores en cada lugar nos decían lo mismo, dándonos demostraciones matemáticas, geométricas, empíricas, históricas, de todas las formas posibles de por qué el libre comercio es absolutamente el mejor acuerdo posible. Y fue tan dominante que se usó como una forma de explicar por qué los británicos se convirtieron en el Imperio Británico, lo cual es un poco exagerado, pero lo hicieron. ¿Y por qué ahora Estados Unidos era, si acaso, un imperio más grande? Porque estaba aún más comprometido. Y esto es especialmente cierto en el periodo de la segunda mitad del siglo XX, cuando los estadounidenses estaban reemplazando a los británicos en todas partes, Asia, África, América Latina. Bueno, los británicos nunca habían estado en América Latina, pero eso fue un acuerdo que los británicos le dieron a Estados Unidos en el siglo XIX.
puedes tener Sudamérica, pero la realidad es, mira la ironía. El neoliberalismo de libre comercio está en completo desorden ahora, como ideología, como política. Es rechazado, es ignorado, es denunciado de varias maneras. Grandes sectores de la población lo culpan de los problemas que tiene Estados Unidos hoy. No queremos libre movimiento de personas. Esa es la histeria antiinmigrante. No queremos libre comercio. El líder del mundo libre es un hombre que pone aranceles literalmente en todas partes tan rápido como puede. Quiero decir, ¿no se podría caricaturizar mejor el rechazo al libre comercio que esto representa? Y luego, la culminación de la ironía, que confirma tu punto. China es el gran campeón de la globalización. Hacen esas declaraciones todo el tiempo. No están en contra, no. No quieren aranceles, quieren libre comercio, quieren lo que los británicos querían en el siglo XIX, lo quieren en este siglo, y los británicos están huyendo de eso. No es que ya importen, pero todos los antiguos campeones del libre comercio están ocupados aprendiendo argumentos que, si estás familiarizado con la historia de todo esto, sabrás que, por ejemplo, Liszt y otros pensadores alemanes del siglo XIX estaban igualmente ocupados denunciando el libre comercio porque frenaba a los alemanes y querían poder controlar su situación. Y ese siempre ha sido un tema mucho más importante en el pensamiento económico alemán. Y eso no se debe a algo peculiar del idioma o la cultura alemana, tiene que ver exactamente con el punto que estás planteando. Israel es como un ejemplo espectacular de algo que es completamente anacrónico. Es un fenómeno fuera de época, fuera de tiempo. Los últimos 150 años si han sido algo, un periodo de transformación anticolonial en el que la mayoría de los pueblos del mundo han luchado dolorosa y difícilmente, y tomó mucho tiempo deshacer la colonización de Europa Occidental, América del Norte y Japón. E Israel es el remanente sobresaliente. Aquí tenemos un colonialismo de asentamiento en el siglo XXI, después de un siglo y medio de anticolonialismo, tratando de establecer y expandir un colonialismo de asentamiento. Y se encuentra con que todo el mundo está organizado en su contra, lo que debería haberlos llevado a la idea. ¿Por qué estaríamos haciendo algo contra lo que todo el mundo vota en cada votación de las Naciones Unidas que se ha realizado, sin mencionar todas las otras formas? ¿Y por qué Estados Unidos se alinearía con este pequeño país que hace algo tan antihistórico? Bueno, la sugerencia es que tienen algo en común, y creo que lo tienen, que Estados Unidos ve en Israel su propio proyecto de tratar de aferrarse a lo que es insostenible. Y es por eso que hay tal nivel de pesimismo, depresión y desesperación, y una obstinada determinación de seguir haciendo esto, porque hay una conciencia, aunque sea tenue, de que la historia se está moviendo rápidamente en la otra dirección. La combinación del antiguo proyecto de colonialismo de asentamiento en Israel y la explosión de la República Popular China, económica, política y militarmente, tiene que ser un contraste que es impresionante, y sé, como estadounidense, y tengo mis conexiones aquí, que la gente en la cima es muy consciente de esa contradicción, la historia de China por un lado y la historia de Israel por el otro. Incluso tienes en las últimas 24 horas el surgimiento de un fuerte argumento aquí en los Estados Unidos, dentro del Partido Demócrata e incluso dentro del Partido Republicano, de que Estados Unidos, citaré, ya ha pagado su deuda con Israel. Ha cumplido con su obligación con Israel. Otra cita. Ahora podemos alejarnos de esto y concentrarnos en China porque ya no estamos atados a los israelíes. Ahora tienen que hacerlo por sí mismos.
lo cual es por supuesto absurdo, porque nunca los israelíes han estado en más dificultades en relación con los enemigos que se han creado como lo están ahora, pero te muestra que incluso la extrema derecha que respaldó el ataque a Irán quiere que sea el final de toda esa historia. Y eso ayudará a explicar la forma casi patética en que el liderazgo estadounidense, aparte de Trump, él está fuera de control, pero el liderazgo estadounidense quiere que esto se entienda como un ataque solo a las instalaciones nucleares, las 3 ciudades, no para un cambio de régimen, no contra el Islam. No, 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 por favor, no. Ahora permítannos decirles el significado muy limitado de lo que acabamos de hacer. Eso no funcionará muy bien, pero la gente debería ver la desesperación que hay detrás. El ala populista del Partido Demócrata, es decir, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y otras agrupaciones similares. Debo mencionar, por ejemplo, que estoy aquí en la ciudad de Nueva York, en los días finales de la elección de un nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Y siendo Nueva York la ciudad más grande, el alcalde es un cargo importante. Y ahora mismo el candidato número 2, casi a la par con el número 1, es un hombre llamado Mondale, de apellido, que se identifica como socialista. Y va a obtener millones de votos y podría derrotar a Andrew Cuomo, que es un pilar del centro del Partido Demócrata. Eso es una señal de cambio. Hay varios miembros del Consejo Municipal que dirige Nueva York que son socialistas por autodefinición. No hemos visto eso en 75 años en la historia estadounidense, incluida la historia de la ciudad de Nueva York. Así que algo está cambiando, y cambiando considerablemente. Si esa ala se atreviera a declarar que ya no puede seguir con un partido cuya primera prioridad es complacer a los donantes multimillonarios que dirigen el sistema político. Quiero recordarles que el señor Trump, queriendo complacer a las masas, organizó en su inauguración que detrás de él no se sentaran los jueces de la Corte Suprema o los líderes políticos. Alineó detrás de él a Elon Musk y Mark Zuckerberg y Jeffrey Bezos y la futura esposa de Bezos, una lista como para enfatizar: yo soy el gobierno de esta gente. No producen nada, todos son financieros de un tipo u otro, ¿verdad? Así que él está atado a ellos para siempre y ellos a él. Así que este sería el momento para que los populistas dijeran todo lo que tú y yo acabamos de discutir. Este es un imperio en declive y vamos a afrontarlo. Vamos a afrontarlo. Vamos a sentarnos con los iraníes, vamos a sentarnos con los chinos y vamos a encontrar una manera de vivir juntos en este planeta Tierra. Y nuestro modelo es Gran Bretaña y Estados Unidos en el siglo XIX. Cuando Estados Unidos se separó, los británicos decidieron ir a la guerra, y esa fue la guerra de 1776, que celebramos el 4 de julio cada año en los Estados Unidos. Para sorpresa de todos, los británicos fueron derrotados. En 1812 lo intentaron de nuevo y fueron derrotados de nuevo. E incluso dudaron durante la Guerra Civil estadounidense sobre si unirse al norte o ir con el sur. Pero básicamente, a mediados del siglo XIX, el trato estaba hecho. Probablemente se hizo después de la guerra de 1812. Estados Unidos se quedaría con América Latina y Gran Bretaña tomaría el resto del mundo. Y sobre esa base nunca volvieron a la guerra. Ok, ese es el modelo, muy americano, y ahora vamos a usarlo. Y vamos a terminar con el terror que todos sienten
por las aventuras militares estadounidenses. Esto sería lanzar el guante, sería un programa económico diferente, un programa político diferente, un programa militar diferente. Recortaría el presupuesto militar para que estemos en línea con el resto del mundo, en lugar de haber gastado más que los otros 9 países del ranking 2 al 10, que es el caso ahora, y enfrentaría todo esto y dividiría al país. Sin duda lo dividiría a los republicanos, porque una porción significativa de los republicanos, los votantes, se pasarían directamente. Los activistas, no lo sé, pero los votantes lo apoyarían, y eso sería una reorganización de la política estadounidense. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable en este momento? Number. Creo que algunas divisiones serían buenas en la medida en que acomodarían a algunos. Tienes toda la razón. La decadencia ha producido nuestra política. La decadencia debe entenderse y las estadísticas están ahí para demostrarlo, en que los últimos 40 años han visto una redistribución dramática de la riqueza y los ingresos en los Estados Unidos, desde la base y la clase media hacia la cima y particularmente hacia la cima más alta, la cima espectacular de los Elon Musk y Bezos. Bezos que ha tomado Venecia para su boda este fin de semana y todo eso. Pero las principales víctimas, y esto es importante, fueron los trabajadores manufactureros blancos, varones y sindicalizados. Ese subgrupo, un subgrupo muy grande, ha sido realmente devastado. Las fábricas han desaparecido, la desindustrialización aquí es notable y nadie los ayudó. Nadie siquiera habló de ello. Estábamos todos atrapados en la celebración de la costa este y la costa oeste de la globalización neoliberal de libre comercio que primero los republicanos, pero luego los demócratas con igual entusiasmo abrazaron como un compromiso maravilloso, necesario y permanente de los Estados Unidos. Produjo una especie peculiar de, casi se podría decir, tortura, una tortura política, porque le estás diciendo a decenas de millones de trabajadores estadounidenses blancos, varones y sindicalizados que la economía está en una forma maravillosa, que es muy saludable, que está creciendo, que el PIB está creciendo, que el mercado de valores está en auge y que el único problema eres tú. El único problema eres tú. Y entonces no es un problema económico, no hay nada malo con el capitalismo. Tú fallaste, no tienes las habilidades correctas, no tienes la experiencia laboral adecuada, no tienes la actitud correcta, no tienes la disciplina correcta, sea lo que sea, todo es culpa tuya. Así que siéntete muy mal contigo mismo y ve a emborracharte. Y si eres más joven, ve a inyectarte un opioide y suicídate. Lo que un número enorme de estadounidenses ha estado haciendo, 100,000 al año, destruyéndose con opioides. Es una historia notable. En esta situación, el político demagogo, por ejemplo, el señor Trump y otros como él, ve correctamente una oportunidad maravillosa. Hay una parte enorme de la población que está muy, muy enfadada, muy amargada, muy hostil, muy llena de la rabia de un circuito destruido. No pueden ganarse la vida, sus hijos no tienen perspectivas de nada. En su comunidad, la mitad de las tiendas de la ciudad están tapiadas porque han quebrado. El gobierno del estado no tiene dinero y por lo tanto no puede ni los ayuda, etc. Y mientras tanto, durante los últimos 15, 20, incluso 30 años, hemos tenido dos movimientos interesantes. El movimiento de las personas negras y de color que no quieren ser ciudadanos de segunda clase, como siempre lo han sido, y el de las mujeres que no quieren ser ciudadanas de segunda clase, como siempre lo han sido. Y así el demagogo une estos elementos de manera muy creativa. Se dirige al trabajador de fábrica blanco y varón y le dice:
eres la víctima de lo que esos políticos de élite, en su mayoría demócratas, han estado haciendo, complaciendo a las mujeres, complaciendo a los negros y a la gente de color, dándoles preferencias como el movimiento de diversidad, etcétera, etcétera. Y su peor crimen es traer inmigrantes para que voten por ellos, para que puedan seguir favoreciendo a todos los demás a costa tuya. Esto fue una genialidad. Hay que quitarse el sombrero, porque si vas a hacer un análisis político,